Pues lo invito a ponerse metafísico para hablar de la vida eterna. ¿Qué le parece? Es buena hora, ¿no? Está con nosotros, con usted y con nosotros el maestro Alfonso Zárate. Él es el director general de CGI, es Grupo Consultor Interdisciplinario, una empresa de análisis de riesgo político y de comunicación política, desde luego. Y también él escribe su columna en el periódico El Universal todos los jueves, se llama Los Usos del Poder. Colabora, por supuesto, con nosotros en este espacio también con los usos del poder. Maestro Zárate, ¿cómo estás? Bien, Pepe, ¿tú? Estás en modo metafísico para hablar de la eternidad, del más allá, de la vida eterna. Pepe, yo creo que... Esto en relación con la reforma electoral, obviamente. Sí, claro. A partir de que se concrete la reforma electoral... ¿Qué se va a concretar? Que decías tú hace un rato y yo coincido, puede ser el último clavo para el ataúd de la democracia. La gente se pregunta, ¿qué sigue? Y a mí me parece que como país hemos llegado a un momento en el que el escenario más disparatado puede concretarse. Y pondré ejemplos. Dime un disparate. Por ejemplo, cuando siendo todavía presidente electo sin tomar posesión, el presidente decidió cancelar el aeropuerto de Texcoco. Los expertos, los mismos miembros de su gabinete, Alfonso Romo, Carlos Ursúa, Javier Jiménez Espriu, le dijeron que no debía suspenderse el aeropuerto, que llevaba un avance de más del 30%. Y él lo consulta con la almohada y en la mañana decide que lo va a cancelar y arma una encuesta patito para justificar la cancelación del aeropuerto, que no solamente significó tirar a la basura más de 300,000 millones de pesos. Es decir, la gente tendría que ponerse a pensar qué se podría hacer con esos 300,000 millones de pesos en términos de clínicas, de hospitales, de obras de infraestructura, escuelas, de medicamentos, de escuelas. Todo eso tirado a la basura por un capricho, y el corolario se le ocurre que la base militar de Santa Lucía puede convertirse en el aeropuerto de la Ciudad de México a partir de un esquema que hace sobre una hoja de papel, sin tomar en cuenta la carencia de conectividad de Tizayuca para la Ciudad de México, que no tenía las capacidades para hacer lo que iba a ser en Texcoco, un gran centro aeroportuario para el siglo XXI. Digamos, esa sería una manera de referir, pero también pensar en el Tren Maya, cuando el presidente nos dice que no se va a tirar un solo árbol, y se tiraron 7 millones de árboles, daños al medio ambiente, a la ecología, y un proyecto que nunca va a producir un superávit, que va a ser, como Petróleos Mexicanos, un barril sin fondo de aquí en adelante. Pero como esas, digamos, ocurrencias costosísimas para el país, hay muchas. La de que gobernar no tiene ciencia, o la otra, que para reclutar a su equipo lo que les exige es 90% de honestidad y 10% de experiencia. Y yo me pregunto si la gente sensatamente va a decir, yo voy a operarme del corazón con un médico 90% honesto, aunque tenga solo 10% de experiencia. Y la otra, costosísima para el país, abrazos, no balazos. Es decir, que a los criminales que secuestran, que extorsionan, que torturan, que asesinan, les ofrece abrazos, no balazos. Así que todo esto se pudo hacer en estos 6, 7 años, y Andrés Manuel llegó a la convicción, al convencimiento de que sus políticas sociales, el haber incrementado los salarios mínimos, el haber establecido las pensiones sociales, generaron en millones y millones de mexicanos un sentido de obnubilación. Ellos no tienen capacidad ya para criticar, pueden aceptarle las ideas más locuaces. Cuando López Obrador dice, por ejemplo, que tendremos un sistema de salud superior al de Dinamarca, a esa gente no le importa que cuando tiene un problema de salud acude a alguna de las grandes instituciones mexicanas, al ISSSTE, al Seguro Social, y que cuando lo reciben, le receta al médico una medicina, la va a surtir y no hay medicamentos. Cuando necesita una intervención, le ofrecen una intervención programada para el mes de junio, y a pesar de eso le pueden creer que construyó
un sistema de salud equivalente al de Dinamarca. Bueno, a partir de todo esto, lo que López Obrador ha aprendido es que puede hacer cualquier cosa porque sus devotos lo van a justificar y no lo van a Me cuestionar. voy a tirar a fondo, a matar y a reelegirse. Sí, Pepe, mira, este es un tema que parecería también muy delicado y muy absurdo, pero yo lo referiría a lo que significa el ejercicio del poder. Recordar, por ejemplo, que en el siglo XIX, tres figuras marcaron prácticamente el siglo. Antonio López de Santana, que iba y venía a la presidencia de la República; Benito Juárez, que permaneció en el poder hasta que lo sacó la muerte; Porfirio Díaz, que permaneció en el poder hasta que una revolución lo derrocó. Y otro caso muy interesante, ya del siglo XX, es el de El Caudillo, de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón fue maderista, es decir, fue antirreeleccionista. Sin embargo, llegó al poder, y esto también es importante decirlo, El Caudillo llega al poder después de un levantamiento militar en donde los grupos más poderosos del ejército mexicano se levantan en contra del presidente legítimo Venustiano Carranza y lo persiguen hasta Tlaxcalaltongo, en donde lo asesinan. Después de ese asesinato hay una elección, El Caudillo llega a la presidencia de la República, en aquel momento periodos de 4 años, 1920 a 1924. Pero se entusiasma con el ejercicio del poder. Cuando termina 24, se va a su rancho y en ese rancho se dedica a producir garbanzo, pero también a preparar su regreso a la presidencia. ¿Cómo hace ese regreso a la presidencia? Sus legisladores en el Congreso de la Unión hacen 2 reformas constitucionales. La primera, para modificar el periodo de gobierno de 4 a 6 años. La segunda, para cambiarle una línea a la Constitución que permitiera la reelección presidencial. Consecutiva por un periodo o algo así. ¿Te acuerdas que la Constitución, como dice ahora, dice que el individuo que haya ocupado la presidencia de la República, constitucional, interina, sustituta o provisional, no podrá volver a ocuparla? Entonces los legisladores obregonistas no van a agregar una línea en el periodo inmediato. Es decir, que si ya había transcurrido otro periodo que era el de Calles, podía regresar a la presidencia. Y regresa y gana la elección, y si no lo asesina León Toral en la bombilla, en San Ángel, de no ser por las balas de León Toral, habría llegado a la presidencia, y yo estoy convencido de que ya en la presidencia habrían hecho una nueva reforma constitucional para permitir la reelección sucesiva. Entonces, este ánimo de poder es muy, muy grande. Y en el caso de López Obrador, hay que recordar, primero, lo que dijeron casi todos los gobernadores morenistas en su despedida: el más grande presidente en la historia de México. Rubén Rocha, el gobernador de Sinaloa, llegó al extremo de confesar que él había pedido al presidente que le hiciera una curvita al asunto, es decir, a la Constitución, para permanecer en el poder. ¿Por qué? Porque él es el creador de la 4T, y 6 años no son suficientes para construir los cimientos de la 4T. Entonces, habría que pedirle al prócer que regresara a la presidencia. ¿Es absurda esta hipótesis? No, porque la 4T, los morenistas, los obradoristas, han hecho ya todo lo necesario. Con su mayoría calificada, Sobre representada. Así es, y lograda con una serie de artificios, con malas artes. Hoy pueden modificar la Constitución como se les pegue la gana, y el Poder Judicial no tiene ya ninguna posibilidad de oponerse, porque es un Poder Judicial también controlado por Morena y por los obradoristas. Entonces, si en este momento llegaran a pensar miembros de la cúpula política y decirle en la casa, en la finca de Palenque, que es necesario para recuperar toda la fuerza del gobierno y que regrese,
pueden modificar la Constitución de nuevo, como lo hicieron los obregonistas en el periodo 24-28, y permitir la reelección. ¿Parece un escenario delirante? Yo creo que no, que tenemos suficientes pruebas de que lo que parecía delirante, como cancelar el aeropuerto, ¿quién habría pensado que Noroña iba a ser presidente del Senado? ¿Quién habría pensado a mediados del 2018 que Claudia Sheinbaum iba a ser la próxima presidenta de la República? Y todo eso se ha cumplido. Cuando llegue el momento, en 2030, Andrés Manuel tendrá 77 años. Don Porfirio Díaz, cuando en 1910 aspira a su cuarta reelección, tenía 80 años. Así que no está descartado el escenario, nomás que Dios nos haga reconfesados. Muchas gracias por tu comentario, maestro Zárate. Van a decir que eres de la derecha, de la oposición, que eres apestoso y que eres un convenenciero. Sí, así es. Tengo una trayectoria, por fortuna, que es fácilmente comprobable, que conozcan los libros en los cuales hice una dura crítica al régimen priista, lo hice a los gobiernos de la alternancia panista, lo hice con Enrique Peña Nieto, entonces sigo en mi oficio, que es el de ser un crítico en el ejercicio excesivo del poder. Sí, pero nos están llevando con el dogmatismo exponencial a la diferencia entre bueno y malo solamente, sí, claro, sin alternativas de matiz. Ninguna voz disonante es bienvenida. Cualquier cuestionamiento que se haga al orden gubernamental en este momento es considerado como un atraso, una expresión de los fanáticos ultraderechistas, retrógradas, etc. No se puede ser crítico sin el temor de que pueda ser reprimido un mexicano, ¿sí? Así ha sido y así es el poder y se ejerce. Y tú me dirás, ¿por qué? Bueno, yo te lo preguntaré a ti, ¿por qué? Yo te contesto, porque pueden. Sí, es como el caso, la historia que se cuenta de la ranita y el alacrán, ¿no? Claro, claro. Entonces, en donde el Cuéntala. El alacrán se acerca a la orilla donde está la ranita y le dice, oye, ranita, crúzame por favor del río. No te me acerques porque yo sé que me vas a picar y me vas a matar. No, ranita, mira, tengo una urgencia, tengo que cruzar del otro lado. Entonces, te aseguro que no te voy a picar. No, eres muy traicionero. Mira, ¿cómo te voy a picar? Si te picara en el trayecto, te mueres y yo me muero contigo. Bueno, lo convence y entonces la ranita le dice, súbete. Y cuando está a mitad del río, siente la ranita el aguijón que la mata. Y entonces le pregunta todavía, ¿por qué lo hiciste? Y entonces le contesta, no pude evitarlo, está en mi naturaleza. Muchas gracias, que te vaya muy bien. A ti, Pepe. Gracias, maestro Zárate. Vamos a una pausa breve, volvemos enseguida.